Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Nuestro recorrido inicia a eso de las 4 de la mañana desde el hogar de unos viejos amigos, quienes están dedicando sus vidas a la educación ambiental, el ecoturismo y la preservación de los recursos naturales de su región. Una familia de vaquianos que hospitalariamente nos ofrecen su albergue y nos preparan para fotografiar y registrar en cinta un espectáculo de la naturaleza, al cual han llamado el baile del gallito de roca. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Hace algunos años, el equipo de Nuestro Oxígeno del programa de televisión Gaia de CAR Producciones estuvimos en la montaña, estuvimos en los farallones de Cali. En el recorrido encontramos una gran variedad de orquídeas. La orquídea es la flor nacional de Colombia y se dice que esta puede llegar a ser eterna en el entorno natural. Y nos quedamos en una vivienda de una familia en el corazón de la montaña. Y allí nos atendió Paola Alzate, una mujer que nos guió, nos orientó, nos mostró, nos permitió llegar a lugares donde podíamos avistar algunas aves maravillosas. Entre ellas, el gallito de roca, ave emblemática del departamento del Valle del Cauca, de nuestra cordillera de los Andes, y fue maravilloso. Estuvimos con el científico Jorge Orejuela. Todo el equipo nos quedamos allí, en su vivienda. Nos atendió su familia. Y muy temprano, siendo aún oscuro, comenzamos a caminar hacia la montaña. Llegamos donde estaba el gallito de roca para observarle cuando despertara, comenzara su canto y al mismo tiempo el esplendor de su color rojo vibrante en medio de la montaña. Pasaron unos días y decidimos escribir la canción Al Gallito de Roca, que es la que ustedes escuchan en este programa Nuestro Oxígeno. Y luego le colocamos la música con los artistas, con los músicos, y la interpreta el grupo musical Pa' Vivir Contento, con sus voces, con sus instrumentos maravillosos. Después de muchos años, hemos conocido nuevamente de esta extraordinaria mujer que nos guió en los farallones. En una publicación del periódico El País de Cali, le dedicaron toda una página a ella, por su gran conocimiento, por su amor por la naturaleza, por su trabajo de conservación, de educación. Paola Andrea Alzate está con nosotros hoy como invitada muy, pero muy especial. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante hoy es adentrarnos en los farallones de Cali, una mujer que se ha dedicado a la conservación, que ama profundamente este ecosistema y que hoy también nos va a hablar de la importancia de ser coherentes con lo que decimos, pero también con lo que hacemos y así aportar a nuestro planeta. Y le damos también un cordial saludo a Juliet Mora. Muchísimas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para Carlos Alberto y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. El día de hoy, como ustedes lo han dicho, contamos con una invitada muy especial, Paola Andrea Alzate. Ella es una líder ambiental y comunitaria quien ha vivido gran parte de su vida en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Tuvo unas interacciones con la biodiversidad del parque a sus inicios, de las cuales ella nos hablará, pero fue a través de las aves que Paola comprendió cuáles eran esos impactos sobre la naturaleza y decidió junto a su familia liderar procesos de conservación a través del turismo de naturaleza y comprender campañas de educación ambiental y gobernanza ambiental. Entonces, Paola, le damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Juliet. Muchas gracias, Carlos, por invitarme al programa. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y qué agradable fue volver a saber de usted. Siempre le preguntábamos a los compañeros que están, digamos, en las labores de la
el avistamiento de aves, del estudio de las aves, del gallito de roca, y siempre nos contaban que usted seguía trabajando y trabajando y trabajando por la conservación, por la educación ambiental. Usted estuvo con nosotros en el programa y luego de todas las grabaciones que hicimos en ese viaje hacia el corazón de la montaña, que así le colocamos al video que luego se hizo en CAR Producciones y se envió, trabajaron Felipe, Mauricio Valdés, que en paz descanse, Edwin Álvarez, Felipe Jaramillo, Mauricio Valdés, Edwin Álvarez, que estuvimos prácticamente conociendo, observando, detallando este mundo maravilloso de las aves, pero que usted también nos enseñó el mundo maravilloso de la microflora, porque después de avistar el gallito de roca y observar otras aves que en la mañana se ponen muy activas, usted empezó a señalarnos el suelo y nos vinimos descendiendo de la montaña y observando cantidad de microflora en la cual habían orquídeas, 10 orquídeas en el tamaño de la uña del dedo de la mano. Entonces decíamos, pero ¿cómo estas orquídeas tan diminutas, tan similares a las grandes que siempre vemos en las exposiciones o los cultivadores de orquídeas, saber de que habían pequeñitas, que había que observarlas con una lupa, que había que admirarlas de esa forma? Y el profesor estaba haciendo un estudio de investigación sobre las orquídeas, pues realmente registró una cantidad de fotografías para un libro que luego plasmó el profesor Jorge Orejuela, ornitólogo y también pues muy conocedor del tema de las orquídeas. Hizo una publicación bellísima, interesante, con esas fotografías que pudo registrar en ese viaje. Y en otros viajes también por otras de las regiones del Valle del Cauca, y me imagino él explicará hacia dónde vas. Por lo tanto, Paola, bienvenida, cuéntenos un poquitico su historia, porque su historia es muy linda. Es una mujer que trabajaba antiguamente, más bien era en el corte de árboles, aserrando árboles, porque esa era la tradición de muchas familias en la montaña. Pero algo maravilloso ocurrió en usted y hubo un despertar en usted, en su familia, en muchos vecinos, y luego se convirtieron en guías para observación de aves y fueron adquiriendo también un conocimiento tan valioso que hoy le ha permitido algunos nombres muy especiales. A usted le llaman la hada madrina de los farallones. Entonces, de verdad que bienvenida, Paola, y hablemos un poquitico de usted, de la historia. Uy, Carlos, me hizo aguar el ojo porque en ese tiempo, mi hija menor tenía como 4 o 5 añitos que se fue con nosotros, se fueron a caminar en ese tiempo. Sí, nosotros la actividad principal cuando yo ya me fui a vivir con el papá de mis hijas, que éramos muy jóvenes, era el acerrío. Ese era como el sustento para la familia. Y pues Paola, qué pena la interrupción para todas las personas que de pronto no conocen a detalle qué es el aserrío, qué es, qué implica esto. el acerrío es ir a la montaña, escoger las especies de árboles, de maderas finas, tumbarlos y sacar la madera. Sacar la madera en ese tiempo nosotros la sacábamos en bloques de 40, 50, 30 pulgadas. Continuemos entonces, usted se une con quien era su esposo en ese momento y empiezan a trabajar el aserrío y cómo se conectan con los farallones y con todo esto. Para nosotros era una actividad como muy normal, ¿no? Porque allá en la zona habían muchas familias que hacían esa actividad, pero ya cuando nosotros fuimos, mis hijas ya tuve mis hijas, ellas fueron creciendo, vimos que era muy duro, muy, muy duro esa actividad como tal, meterse a la montaña, ir a sacar esa madera, nosotros a las 4 de la mañana tenemos que levantar con 3 y 4 bestias para arrastrar la madera hasta donde la recogiera un camión o un carro, pues, para poderla llevar a la ciudad a vender, con riesgo de que en el camino, en la carretera, encontráramos a parques nacionales
o a la CBC y nos decomisara la madera. Con toda esta situación y con esta lucha con las entidades ambientales, llegó un momento en que dijimos, no más, no más, y vamos a cambiar la actividad. Pero empezamos a conocer mucha gente que nos motivó mucho a hacer observación de aves, a hacer observación de los atractivos naturales que teníamos, que no sabíamos que había gente que venía de muchas partes y desde muy lejos a ver lo que teníamos nosotros y que nosotros no lo valorábamos y no lo disfrutábamos como debería de ser. Después de todas estas actividades a las que ustedes empezaron a asistir, como el avistamiento de aves, ¿qué empezó a cambiar dentro de usted? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue vender la motosierra, que él había comprado con muchísimo esfuerzo. Él dijo, no, vamos a vender esto y vamos a mirar qué hacemos porque no podemos tener esta herramienta. Era la herramienta de trabajo de nosotros para conseguir el sustento. Pues nosotros éramos muy jóvenes, no habíamos terminado nuestros estudios, ninguno de los dos, ¿sí? Yo era como muy dedicada a mi hogar, pues, y con la venta de la motosierra empezamos a participar en otras cosas, a capacitarnos, nos invitaban a talleres y así empezamos nosotros a asistir. Pues yo fui una de las que empecé a cambiar, mi vida cambió rotundamente porque yo empecé a estudiar mi bachillerato, ¿sí? Ya adulta, como a los 25, 26 años, estudié mi bachillerato. El Dharma me dio la oportunidad de, como en el 2009, de trabajar como guardabosque en los predios de conservación que ellos administran acá en los Farallones. Y bueno, y desde ahí empezó todo. Es una muy linda historia, Paola y oyentes, porque como usted bien lo ha dicho, las aves le cambiaron la vida. E incluso usted ha permanecido gran parte de su vida en los Farallones de Cali desde los 10 años. Y por mucho tiempo no supo que habitaba un parque nacional natural y una de las áreas más biodiversas del planeta. Los Farallones de Cali, ¿cómo nos los describe y qué tanta biodiversidad encontramos allí? Bueno, para mí los Farallones de Cali era como algo muy normal, ¿sí? Yo cuando empecé a trabajar la conservación y todo eso, yo no sabía que vivía dentro de un parque nacional. No sabía, pues, muchas cosas de la naturaleza. No sabía que teníamos gallito de roca, que teníamos aves que solamente se ven acá dentro del territorio, en Colombia. Cuando yo empecé a conocer el Parque Nacional como tal, yo me fui metiendo y me fui enamorando de todo lo que había allá en esa montaña. Y lo describo, no, nosotros vivimos en un paraíso que lastimosamente todavía nos falta mucho, mucho por aprender. La conciencia ambiental nos falta todavía muchísimo. Dentro del territorio hay mucha gente que ya ha cambiado ese concepto de dañar a cuidar. Ya tengo mucha gente de la comunidad que hace esa actividad de cuidar, pero todavía nos falta conocer que tenemos un parque nacional con una zona de páramo sin frailejón, que tenemos cantidades de orquídeas, cantidades de aves, y que dentro de todo este proceso de trabajo como guardabosque hemos encontrado especies nuevas dentro de los predios, como orquídeas, como aves, ¿sí? Y que todavía falta muchísimo más por encontrar. La vida no es un juego, pero está en juego si no cuidamos nuestro medio ambiente. Por la vida, juguemos en serio. Paola, hablábamos hace un momento del amor que usted tiene por las aves y el conocimiento. Usted conocía el lugar exacto donde alguna vez iba a perchar en una rama, se iba a aterrizar. Eso nos sorprendió, Paola. ¿Cómo empezó a aprender eso? Porque eso fue de las cosas que nos sorprendió y gracias a ello pudimos lograr unas imágenes espectaculares. Como lo decía, realizamos un trabajo pues con el equipo de Nuestro Oxígeno, de Gaia, y estas imágenes, todas las imágenes que recogimos en este viaje, hicimos un documental que logró el segundo puesto en los premios Amway de periodismo ambiental. Entonces realmente fue extraordinario porque usted nos decía,
aquí en esta rama va a llegar la oropéndola. Y nosotros alistábamos la cámara y cuando al ratico, ¡pum!, paraba la oropéndola. Y luego otra ave en el entorno y yo estaba prácticamente con la boca abierta. Bueno, pues hay algo que me preguntaba, ayer estuve con un grupo de avistadores de aves y me preguntaba un chico que estaba ahí que yo cómo hacía para identificar las especies, las aves, que si yo había estudiado algo, que si yo había aprendido algo sobre orquídeas, y yo no le supe contestar porque eso lo aprendí yo sola, ¿sí? Metiéndome al bosque. Yo aprendí a sentarme, yo me iba a caminar y yo me sentaba por allá en medio del bosque y yo aprendí a mirar el comportamiento del bosque, de las aves, de las orquídeas. Yo sabía que había un lek, estoy pues aprendiendo todavía de eso, que había un lek de aves, había un lek del colibrí, que había un lek del gallito de roca, que eso se hacía para el cortejo de las hembras, y eso lo fui aprendiendo, empíricamente fui aprendiendo el comportamiento de la naturaleza en todo. O sea, yo no sé cómo explicarte que yo ya sé que hay una orquídea, que es una orquídea, ¿sí? Ayer el chico me decía, ¿cómo sabes para identificar las orquídeas? Le digo yo, pues eso ya lo sé, pero no sabría explicarte, porque hay orquídeas desde 4 metros hasta orquídeas de 1 milímetro, 2 milímetros, o sea, especies muy pequeñas. Y ayer yo le mostraba, mira, esto es una orquídea grandísima y esto es una miniatura. Entonces él me decía, pero ¿cómo haces para identificarla? Le digo, yo no sé. Ellas me llaman, ellas son las que me dicen, yo soy una orquídea, pienso yo, porque he visto gente que no puede, profesionales, gente, biólogos que no pueden identificar una especie. Y yo perfectamente sé que es una orquídea, no les sé el nombre científico a todas porque no me lo sé, pero sé que yo las puedo identificar. Y así es con las aves. Sé dónde está nidando, yo voy caminando y la veo y digo, ay, acá está nidando tal especie y preciso. No sé, eso es algo empírico, algo, un don que tengo. Por eso le llaman a usted el hada madrina de los farallones, por esa facultad maravillosa de amor, de conexión con la naturaleza. Es extraordinario y nosotros que estuvimos con usted caminando en los farallones, observando las aves, grabando, pues realmente nos dimos cuenta que usted tenía algo muy especial. Y ahora que le dedicaron toda esta página en el periódico El País de Cali, pues realmente lo recibimos con mucha alegría y dijimos, tenemos que tener nuevamente a Paola Alzate aquí en nuestro oxígeno. Le dije a Edwin, ayúdeme a conseguir el contacto. Mariana y Juliet se pusieron a la tarea y por eso hoy la tenemos aquí, Paola. Paola, y continuando con este relato, y también me uno al agradecimiento del director del programa, usted entonces está súper conectada con todo lo que la rodea, pero también me imagino que usted ha estado haciendo un trabajo muy fuerte de educación en la zona, porque al principio pues era tradición, la cauchera, el talar los árboles, pero todo esto ha cambiado completamente. Cuéntenos acerca de esa transformación en este lugar, con las personas. Claro, yo aprendí mucho porque yo me capacité también con el SENA, ¿sí? Y algunas organizaciones que vinieron al territorio sobre interpretación ambiental, sobre guianza, sobre el manejo de grupos y eso me ha servido para trabajar con las escuelas de aquí de la zona, en la escuela Juan Pablo I, en Tierra de Hombres y en las de acá de Pichinde también trabajamos con los niños, donde les pudimos enseñar, ¿sí? A explicarles que teníamos esas especies, que había que cuidarlas. Les hablamos de las especies arbóreas que habíamos que cultivar. Con ellos aprendimos a hacer senderos, apoyándolos nosotros como guardabosques. Tuvimos la oportunidad de trabajar con parques nacionales en los colegios también y enseñarles que vivíamos dentro de un parque, que las especies había que cuidarlas.
tenemos grupos que ya hacen avistamiento de aves jóvenes de décimo. Y bueno, queremos seguir trabajando, haciendo campañas de limpieza en los ríos de acá de la zona, haciendo siembras con ellos. Hemos venido trabajando fuertemente. ¿Qué le dicen a usted los vecinos, las personas que la ven tan motivada, tan alegre por hacer todo esto, por llegar a los colegios y hacer esa transformación desde donde toca al final, desde los niños, porque ellos son los que llegan a la casa con las ideas? ¿Qué le dicen a usted los vecinos? Uy, yo acá, pues con la noticia de la orquídea que le pusieron mi nombre, con lo de la Feria de las Aves, ellos me dicen, uy, no, Paula, ya tienes un nivel muy alto para en el tema ambiental. Yo le digo, no, es algo que me nace a mí hacerlo, no porque sea interesada en nada, sí, es algo que es un deber que tenemos nosotros como humanos en este planeta y bueno, haciendo campañitas con la gente de acá, con los grupos. Pichinde, hay un grupo que se llama Bichos y yo pues, les digo, les motivo y los chicos en el colegio, sí, eso es un trabajo de no acabar, eso es una lucha diaria. ¿Qué tanto cree usted que también se ha transformado el entorno cuando hay más personas que están más dispuestas a hacer estos cambios desde su casa, a trabajar en la conservación, vamos a la siembra, pero no solo es sembrar, sino que cuidamos el arbolito? ¿Cómo ha notado usted el cambio también en esta zona? Pues Marian, mira, yo no sé si ustedes saben que dentro del territorio hay un problema social muy grave por minería ilegal. No Entonces, acá sabíamos del tema. sí, nosotros tenemos en los Farallones un problema muy grave de minería ilegal de oro. Entonces, usted sabe que la plata corrompe a mucha gente, muchos jóvenes. Entonces, hay unos que quieren hacer el cambio y hay otros que no. Pero nosotros siempre somos muy positivos. El Datma y Parques han apoyado mucho la gente de la comunidad. Tenemos 5 exmineros que son guardabosques hace ya aproximadamente 7 años, ¿sí? Y ellos han también replicado con las familias y con toda la conservación. Entonces, eso a pesar de que hayan situaciones difíciles dentro del territorio, también podemos decir que hay avance, ¿sí? En las familias. Tenemos familias que se han capacitado como guías dentro del territorio también. Y en esos momentos se está haciendo un trabajo muy bonito, la Junta de Acción Comunal está haciendo un trabajo muy bonito con SEDEMA en la parte cultural y educativa, que, que también es pues muy positivo en el territorio, algo muy positivo en el territorio. Y recordemos que el Parque Nacional Natural Los Farallones pues está muy pegadito porque parte del municipio de Santiago de Cali o Cali pues hace parte de este Parque Nacional Natural y la extensión, el área del Parque Nacional Natural Los Farallones es casi 200.000 hectáreas. Es todo un corazón verde de aproximadamente 2 millones de metros cuadrados, con una biodiversidad única en Colombia. Recordemos que Colombia tiene el título de ser el segundo país con más diversidad o megadiversidad del planeta. Este Parque Nacional Natural está ubicada en la Cordillera Occidental, que es parte de la Cordillera de los Andes, reuniendo ecosistemas de la región andina y pacífica. Entonces, al parque le limitan municipios como Cali, Jamundí, Buenaventura y Dagua y comparten la reserva natural más grande de los vallecaucanos. Esto pues para conocimiento de los colombianos, porque este programa sale en Bogotá en los 930, en La Voz de Bogotá, en Cali, en los 900 de la amplitud modulada en La Voz de Cali, también por los 940 Radio Calima y otras emisoras más que nos amplifican. Por lo tanto, estos conocimientos de conocer un poco la riqueza natural que tiene Colombia es gracias también a estos diferentes pisos térmicos y recordemos que el Parque Nacional Natural Farallones pues tiene páramo también, sin frailejones, pero tiene páramo y es una belleza. Entonces aquí
hay mucha vida, hay mucha belleza. Lamentablemente lo hemos sabido en los últimos tiempos a través de las noticias, a través de muchas noticias que entrega el mismo gobierno, pues el parque o este parque está siendo afectada por un lado o por otro, por muchos actores. Entonces realmente se necesita un poco más de educación ambiental, un poco más de conciencia para seguir conservando este maravilloso pulmón verde que tiene el Valle del Cauca en la cordillera occidental. Y vamos a continuar hablando de la importancia de la conservación de este lugar que es tan especial con el hada de este lugar, una persona que conserva, que ha dedicado su vida a la educación ambiental, pero sobre todo a la transformación comunitaria y que lo sigue haciendo con ese amor, como desde el principio una orquídea fue la que la enamoró. Pues con ese mismo amor ella transforma su entorno. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.